Hola, mis químico-maníacos. Estamos aquí otra vez, ahora para resolver un nuevo ejercicio aplicando el método del ion-electrón. Nuevamente lo vamos a ver en medio ácido. Es el quinto ejercicio que ya resolvemos y esta vez vamos a ver la oxidación del manganeso. Veamos qué dice el ejercicio. Nuestro ejercicio dice que el bismutato de potasio reacciona con nitrato manganoso y ácido nítrico para producir nitrato bismútico, permanganato de potasio, nitrato de potasio y agua. Vamos a escribir esta reacción otra vez leyendo más lentamente y lo vamos a escribir en fórmulas. Veamos. Bismutato de potasio que reacciona con el nitrato manganoso y ácido nítrico para producir nitrato bismútico, permanganato de potasio y agua. Ahora, vamos a ver. Para aplicar el método del ion-electrón hemos visto que tenemos que identificar los cambios de valencia, o mejor conocidos y mejor utilizados como cambios en los estados de oxidación de los elementos en los compuestos. Ahora vamos a ver qué pasa con el bismuto. El bismuto, para formar el bismutato, debería estar trabajando con su valencia de +5 y como producto vemos que está trabajando con su valencia de +3. Este es el primer cambio que identificamos. Veamos otro. Es el manganeso, que está formando el nitrato manganoso y está actuando como metal con una valencia de +2. ¿Qué pasa como producto? Está formando el permanganato de potasio y para formar el permanganato de potasio debería estar trabajando con su estado de oxidación de +7. Entonces, aquí identificamos otro cambio. ¿Qué pasa con el resto de los elementos, como el potasio, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno? Todos estos elementos, tanto como reactivos como productos, están trabajando con valencias no modificadas. Entonces, por eso es que el resto de los elementos no nos interesa para identificar cambios en su estado de oxidación. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es identificar, según la naturaleza de los compuestos, qué es lo que les va a pasar al estar en medio acuoso. Entonces, esta pequeña tabla nos va a ayudar a identificar la naturaleza de los compuestos y ver qué es lo que les va a pasar si se introducen en medio acuoso. Vemos que el bismutato de potasio es de la naturaleza una sal inorgánica. Entonces, este se va a disociar como en su catión y su anión. Su catión es el potasio y su anión es el bismutato. Ahora, el siguiente compuesto que nos interesa es el nitrato manganoso. El nitrato manganoso también es una sal, también se disocia como en su catión y su anión. En este caso hay dos aniones, dos nitratos y un catión manganoso. Su disociación sería de esta manera: el ion manganoso y sus dos nitratos. El ácido nítrico también se disocia, pero no lo vamos a aplicar porque no está habiendo cambios de valencia en el nitrato. Ahora vamos a ver el primer producto donde sí hay cambio. Es el nitrato bismútico. Es una sal, entonces sí se disocia de bismuto o bismutato o del catión bismútico a 3 iones de nitrato. Y el otro, el que sigue, también es una sal, el permanganato de potasio. Entonces también se disocia a el catión de potasio y el permanganato. El nitrato de potasio también es una sal, se va a disociar, pero no nos interesa para formar semireacciones. El agua es el medio de reacción, entonces no los vamos a disociar. Ahora, formamos nuestros pares para las semireacciones. Hemos encontrado dos cambios, entonces esos cambios los vamos a transcribir de esta manera. Vemos que el bismutato es el primer anión y está pasando a catión, bismuto +3. Ahora, el siguiente cambio, hemos dicho que está en el manganeso, +2, a permanganato, que tiene una carga neta de -1. Ahora, el siguiente paso es hacer un balance de masa y un balance de carga en ambas semireacciones. Vamos a ir una por una. Primero, en el primer caso tenemos bismuto y bismuto.
pero en el lado de los reactivos tenemos 3 oxígenos, en el lado de los productos no tenemos nada. Entonces, según el balance de masa, nos dice que podemos agregar moléculas de agua cuando nos falten oxígenos. Es decir, si nos falta 3 oxígenos, agregamos 3 moléculas de agua. Pero al agregar agua, agregamos hidrógenos. El tercer paso en el balance de masa nos dice que debemos agregar protones cuando nos falten hidrógenos. En este caso, al agregar 3 moléculas de agua, hemos agregado 6 moléculas o 6 átomos de hidrógeno. Entonces, al otro lado, nos faltan 6 protones. Ahora, ya hemos hecho el balance de masa. Pasamos al balance de carga. ¿Qué nos dice? Que debemos agregar electrones al lado que nos falten, sean en el lado de los reactivos o en el lado de los productos. Los electrones tienen cargas negativas. Entonces, vamos a ver. En el lado de los productos tenemos 3 positivos, ya que el agua no aporta carga. En cambio, en el lado de los reactivos tenemos 6 positivos de los protones y 1 del bismutato, serían 5 positivos totales, y al otro lado 3. Entonces debemos agregar una cantidad igual a 2 electrones, que son 2 negativos, para tener la misma carga que el lado de los productos. Ahora tenemos entonces 5 positivos en el lado de los reactivos, 3 positivos en el lado de los reactivos y 3 positivos en el lado de los productos. Ahora, vemos la siguiente semireacción. De manganeso a manganeso no hay necesidad de agregar ningún coeficiente, pero sí en el lado de los oxígenos que están en los productos. Tenemos 4 oxígenos en el lado de los productos y 0 en el lado de los reactivos. Eso quiere decir que debemos agregar 4 moléculas de agua. Y como hemos agregado moléculas de agua que contienen también hidrógeno, hemos agregado también 8 átomos de hidrógeno. Y cuando nos falten hidrógenos, debemos agregar protones en la misma proporción que nos hace falta. En este caso, necesitamos 8 protones. Ahora, vemos el balance de carga. Tenemos 2 positivos en un lado y tenemos en total 7 positivos en el lado de los productos. 8 positivos y un negativo hacen 7 positivos. Entonces, agregamos 5 electrones, de tal forma que tengamos una carga neta de más 2 en el lado de los productos y de más 2 en el lado de los reactivos. Ahora, ya hemos hecho el balance de masa y de carga a cada una de las semireacciones. El siguiente paso es intercambiar estos coeficientes de los electrones que hemos encontrado para multiplicar y llegar a una carga igualitaria de electrones. Entonces, quiere decir que a la primera semireacción vamos a multiplicar por 5 y a la segunda por 2. Entonces, la primera semireacción multiplicada por 5 será 5 bismutatos, 5 cationes de bismuto, 15 moléculas de agua. Al otro lado tendremos 6 por 5, 30 protones, 5 por 2, 10 electrones. En la siguiente semireacción multiplicada por 2 tendremos 2 iones manganosos, tendremos 2 permanganatos, también tendremos 16 protones, que es 8 por 2, 16, también tendremos 10 electrones y al otro lado tendremos 4 por 2, 8 moléculas de agua. Y de entrada, lo primero que debemos hacer es simplificar los electrones, ya que están en lados opuestos, y ese era el objetivo de esta igualación, simplificar los electrones. Ahora, vamos a ver, vamos a sumar estas semireacciones. Tenemos 5 bismutatos, 5 cationes de bismuto, también tenemos 2 permanganatos, tenemos 2 iones manganosos, y vean que las cantidades de agua también podemos simplificar, ya que tenemos 8 a un lado y 15 al otro. Lo mismo haremos con los protones. Entonces vemos que nos quedarían 7 moléculas de agua. ¿Y qué pasa con los protones? 16 con 30. Tendríamos una diferencia de 14 que vendrían al lado donde se encuentran más. Ahora sí, una vez que hemos igualado, hemos restado lo que sea necesario, podemos pasar a subir estos coeficientes a nuestra reacción principal.
Entonces, nuestra reacción principal quedaría de esta manera. Vean que tenemos 5 bismutos o 14 ácidos nítricos. ¿Por qué? Porque se han formado 14 protones. Vamos a poner el coeficiente 2 del ion manganoso y 5 del catión del anión bismutato. Ahora, en los productos tendríamos también 5 nitratos bismúticos porque hemos obtenido 5 cationes de bismuto más 3. Tendríamos que poner un coeficiente 2 para el permanganato de potasio. También tendríamos que poner 7 para el agua. ¿Qué es el siguiente paso? Verificar que la cantidad que tenemos de átomos como reactivos se repitan, se reproduzcan en el lado de los productos. Y de esta manera vamos a verificar que nuestra reacción es correcta y hemos identificado bien nuestras semireacciones. Verificamos. Para el bismuto, empezamos. Tenemos 5 en los reactivos y 5 también en los productos. Manganeso está en el nitrato manganoso. Tenemos 2 y como productos también 2. Veamos el potasio. Tenemos en el lado del bismutato de potasio, tenemos 5. Ahora como productos, vean que en el potasio está solamente dentro del permanganato de potasio y ahí solamente tenemos 2, pero tenemos otro compuesto al que no hemos tomado en cuenta porque ni se oxida ni se reduce y no sufre cambios, y es el nitrato de potasio. Entonces vamos a poner un 3 y lo estamos anotando de color distinto solo porque no lo hemos obtenido de las semireacciones. Entonces, una vez que ponemos este 3, vamos a ver que ahora sí tenemos 3 más 2, 5, igual a la cantidad de potasios del otro lado. Ahora, veamos con el nitrógeno. Vean que aleatoriamente hemos agregado ese 3. Va a modificar nuestra cantidad de nitrógenos y de oxígenos. Veamos. Nitrógenos tenemos en el lado de los reactivos como nitrato manganoso. Tenemos 2 nitrógenos por cada sal de nitrato manganoso, es decir, 2 por 2, 4. 4 más 14 en el ácido nítrico, entonces esto suma 18. Ahora veamos en el otro lado, en los productos, tenemos en el nitrato bismútico, tenemos en sí 15 en el nitrato bismútico con el 5 que hemos puesto allí, 15, y otro que aporta es precisamente el nitrato de potasio. Ahí tenemos 3, entonces sería 15 más 3 igual a 18. Están igualados. Ahora el oxígeno. Veamos qué pasa con el oxígeno. Tenemos 3 fuentes de oxígeno. El bismutato de potasio, que tiene 15, 3 por 5, 15. El nitrato manganoso, que sería 6, 3 por 2, 6 por 2, 12, más el ácido nítrico, donde serían 14 por 3. Esta cantidad hace 42, sería 15 más 12 más 42, 69. 69 oxígenos en el lado de los reactivos. Veamos qué pasa en los productos. Tenemos oxígenos en el nitrato bismútico, sería 3 por 3, 9 por 5, 45. En el siguiente, el permanganato de potasio, 4 por 2, 8. El nitrato de potasio, tendríamos 3 por 3, 9. Y el agua, 7 por 1, 7. Esto exactamente suma 69. Vamos a ver el último elemento, es el hidrógeno. El hidrógeno lo tenemos solamente en el ácido nítrico. Tenemos una cantidad de 14. En el otro lado lo tenemos solamente en el agua, 7 por 2, 14. Está igualado. Veamos, vamos a recapitular ese 3 en verde que hemos puesto aleatoriamente y no es tan aleatorio. En sí es el coeficiente que requiere de ser adicionado, y si no ha salido presente en las dos semireacciones que hemos formado es porque ya habíamos mencionado que ni se oxida ni se reduce. Entonces, solamente en algunos casos es necesario agregar coeficientes para llegar a una igualación correcta. Entonces, no es solamente subir números, siempre hay que verificar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a estudiar en estas semireacciones que hemos formado cuáles son los compuestos que se oxidan o que se reducen. Veamos, la sustancia que se oxida está definida como la sustancia que pierde electrones. ¿Y cuál es esa sustancia? Podemos ver que a través de una recta de números enteros
que la sustancia que llega a disminuir su estado de oxidación es la sustancia que se oxida. Y podemos identificar en las semireacciones como la sustancia que está liberando, como decimos ahí, que pierde electrones, es el manganeso. En sí, no va a ser solamente el manganeso, sino el compuesto de donde proviene, es el nitrato manganoso. Entonces, la sustancia que se reduce va a ser la opuesta. La sustancia que se reduce será la que gana electrones. Y en nuestra gráfica de la recta de números enteros será aquella donde se ve disminución en el estado de oxidación. Esa equivale a una reducción. ¿Y quién viene a ser? El bismutato de potasio. Ahora, la sustancia que se oxida es precisamente el agente reductor, porque al oxidarse está liberando electrones que los toma la otra sustancia, es decir, aquella que se reduce. Es decir, el agente reductor está provocando una reducción, y al reducir a otro se está oxidando. Y la sustancia que se reduce es precisamente el agente oxidante, porque genera oxidación en otro. En este caso, en nuestra reacción, es el bismutato de potasio. Vean que no anotamos el anión en el que está presente, sino el compuesto del que proviene ese catión o ese anión en este caso. Será, como vemos en la semireacción, el bismutato, que requiere de capturar electrones para pasar a bismuto más 3. Esperamos que hayas podido entender, y si necesitas pausar el video, hazlo. Si necesitas retroceder el video, también hazlo. Nos vemos en otro ejercicio, otra vez con Químico Maníaco. Si no te has suscrito, por favor hazlo.